Para la tarea de la unidad número 5, vamos a hacer un ejercicio que involucre el uso de los EJB, o sea, de los Enterprise Java Bean. Los Enterprise Java Bean son componentes de software que pueden ser utilizados por las distintas aplicaciones que nosotros queramos desarrollar. Ustedes de alguna manera ya han utilizado componentes de software. Ustedes recordarán que crearon al principio del curso una API que incluía varios objetos, como por ejemplo círculo, cuadrado, la esfera, el cilindro. Y esos objetos constituyeron una API que empaquetamos en un jar para poderlo utilizar en las distintas aplicaciones en donde lo requerimos. Ese jar constituye la parte del modelo en nuestro esquema de diseño de modelo vista controlador. Pues bien, el OJB también es un componente de software que también incluye la lógica de negocio, que también incluye los métodos que se requieren por parte de los controladores para poder realizar sus cálculos, lo que se conocen las famosas reglas de negocio. La diferencia entre los EJBs y los beans normales que hemos manejado es que estos se instalan una sola vez en un servidor y pueden ser utilizados por todas las aplicaciones web Java o Java inclusive que los invoquen, a diferencia de los jars, por ejemplo, o de los componentes beans que tienen que instalarse y residir siempre en la estructura de directorios de cada uno de los sitios o de cada una de las aplicaciones que requieren utilizarlos. Esa es la ventaja que tiene el OJB sobre un bean normal. O sea, un Enterprise Java Bean se instala una sola vez en el servidor para que pueda ser invocado por las aplicaciones que lo requieran, a diferencia de los beans simples que se tienen que instalar siempre dentro de las aplicaciones que los requieran utilizar. Imagínense que tengamos un componente de software que por alguna razón ya migró a una versión más nueva. Si ese fuese el caso, entonces tendríamos que pasar ese bin, ese componente de software nuevo, a todas las aplicaciones que lo utilizan. Imagínense que fueran 500 o 600 aplicaciones las que lo utilizan. Pues tendríamos que pasarla 500 o 600 veces la nueva versión para que esas aplicaciones utilicen la versión más moderna. Sin embargo, si ese bin lo tenemos en un servidor y lo usan 500 o 600 aplicaciones, bastará con cambiarlo una sola vez en el servidor para que todas las aplicaciones que acceden a ese servidor puedan en un momento dado utilizar la versión más nueva. Esa es la ventaja que nos proveen los EJBs. Hasta ahorita, si recordamos un poco y siguiendo el esquema modelo vista controlador, hemos trabajado de la siguiente manera. Hemos diseñado aplicaciones que tienen una vista de entrada, una vista de salida implementadas con JCPs y un controlador que funge como el intermediario entre la vista, tanto de la entrada como de la salida. Y este controlador normalmente hace uso de las reglas de negocio que están definidas dentro de los métodos del modelo. Los métodos del modelo normalmente se encuentran dentro de un bin o dentro de una clase, como la clase esfera, como la clase cilindro que hemos estado utilizando en nuestros ejemplos. Normalmente eso puede ser que se encuentre dentro de un API empaquetado en un jar, y ese API normalmente se almacena en la carpeta lib de la estructura de nuestro sitio web. Es una forma de hacerla. La otra forma de hacerla es no necesariamente tener nuestra carpeta jar en lib, pero sí tener en una carpeta que se llame modelo, y dentro de la carpeta modelo poner la clase que vamos a utilizar. El modelo definitivamente es donde tenemos definidos los métodos que se utilizan para realizar los cálculos. Entonces esto funciona así. En la vista se capturan datos de entrada. Por ejemplo, el radio de una esfera. Ese dato llega al controlador. El controlador recibe los datos de entrada, por ejemplo el radio de la esfera, y usa los métodos
que se encuentran definidos en el modelo. Por ejemplo, podrían ser el área y el volumen de la esfera. Instancia una esfera dentro del controlador, el controlador utiliza los métodos correspondientes, obtiene los cálculos o resultados correspondientes a esa área y a ese volumen, por ejemplo, y esos resultados son mandados a la salida para que sean desplegados por un JCP. Así es como funciona nuestro esquema. En este esquema normalmente los JCPs, tanto el de entrada como el de salida, así como el controlador que hace uso de los métodos del modelo, todos se encuentran dentro del Tomcat. Los JCPs, el controlador que es un servlet y el modelo, todos se encuentran dentro de Tomcat. Eso lo vamos a cambiar cuando trabajamos con EJB. Tanto la vista como el controlador, como la vista de salida, entrada, salida y Tomcat, cuando trabajamos con EJB, estos tres van a trabajar con Tomcat. Y el modelo lo vamos a instalar en un servidor independiente, que en este caso va a ser el JBoss. Obviamente, para poder hacer esta implementación, necesitamos instalar el JBoss. Y eso justamente es lo primero que les voy a explicar antes de proceder con el desarrollo de esta práctica. Por lo pronto, espero que se haya entendido esta parte.